la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí está el espacio de la palabra, que siempre es tan importante en nuestro diario andar y en nuestro diario vivir. Estimado amigo, es nuestro alimento. Se tiene que convertir en nuestro alimento diario, así como cada día tomamos alimentos, vamos a buscar ese alimento espiritual. Vamos a hablar hoy acerca de diferentes aspectos. Vamos a hablar de la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que proviene del Señor. Si alguno de vosotros, dice Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si usted pudiera tener cualquier cosa de una lista donde se incluya belleza, riqueza, popularidad, conocimiento, fama, poder, sabiduría, amigos, seguridad, felicidad, ¿qué escogería? ¿Qué escogería? Hace muchos años se hizo este tipo de encuesta en diferentes calles de ciudades tan importantes como París, como Madrid, como Nueva York, como Barcelona, aquí en España, en ciudades como Miami, en ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires y Santiago de Chile. Y preguntaban esto: si usted pudiera tener cualquiera de estas cosas que entraron en este listado, que le gustaría tener: belleza, riqueza, popularidad, conocimiento, fama, felicidad, seguridad, amigos, sabiduría, poder. En último lugar quedó la sabiduría. En último lugar quedó la sabiduría. En primer lugar quedó la riqueza. En segundo lugar quedó la felicidad. Pero el último lugar lo ocupó la sabiduría. ¡Qué tremendo! Y es sabiduría precisamente lo que usted y yo debemos pedir al Señor. La Biblia cuenta de un joven a quien Dios le permitió esa elección. ¿Recuerda la historia? Seguramente usted la recuerda, porque es una historia que está registrada en el primer libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, en el verso 5, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5, cuando el Señor se revela a la vida de Salomón. Dice la Biblia en el versículo 3 del capítulo 3, dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y el verso 6 de este capítulo 3 del primer libro de los Reyes dice: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre,
y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como otro, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Eso fue lo que le dijo Dios a Salomón. Salomón, estimado amigo, estimado oyente, pudo haber pedido riquezas. Salomón pudo haber pedido poder, era un gobernante. Salomón pudo haber pedido placeres, pero le pidió a Dios que le diera un corazón entendido, que le diera un corazón sabio, pidió sabiduría. Pero mire cómo se le refiere en uno de estos versículos, le dice Salomón al Señor: es que yo soy joven, es que yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. El que Salomón eligiera sabiduría, estimado oyente, complació mucho a Dios. Dios dijo que Salomón sería el hombre más sabio que jamás haya vivido sobre la tierra. Dios no le dio solamente sabiduría, sino que también, por cuanto pidió lo mejor, la sabiduría, también el Señor lo premió con riqueza, con honor, con poder, como ningún otro hombre ha tenido jamás. Y con esto se ve que Dios le da a la sabiduría un valor muy alto, muy alto. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 4, verso 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría? Estimado amigo, la sabiduría es pensar correctamente. La sabiduría es hacer las elecciones correctas. La sabiduría viene de ver las cosas como Dios las ve. El ver las cosas como Dios las ve nos capacita para comprender la raíz de nuestros problemas y saber qué hacer al respecto. Qué interesante definición. Nos capacita, estimado amigo, para descubrir los principios que Dios nos da para llevar una vida feliz y una vida victoriosa. Esta es una bendición. Cuando nosotros podemos venir a la presencia del Señor y nosotros podemos obtener sabiduría. Sabiduría en el Señor, sabiduría. Cuando empezamos a pensar correctamente, y esto no porque provenga de nuestro propio intelecto o nuestro propio razonamiento, sino que viene porque el Señor lo hace en medio nuestro. El Señor no lo hace, lo hace porque proviene del Señor, no por nuestra inteligencia humana, que podemos tener una inteligencia humana. De hecho, hay personas que tienen inteligencia humana y una inteligencia de avanzada, pero es muy diferente la inteligencia humana a la inteligencia que viene de parte de Dios, a la inteligencia o a la sabiduría, mejor, que viene del Señor. Es muy diferente.
El Señor quiere que nosotros entendamos qué es esa sabiduría, cómo hacer las elecciones correctas, ver las cosas como Dios las ve, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. Es necesario, estimado amigo, pensar correctamente. Si nosotros vamos a ver las cosas como Dios las ve y hacer las elecciones correctas, entonces debemos pensar correctamente. La Biblia dice en Proverbios 23, verso 7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y así es. Pensamientos erróneos llevan a acciones erróneas y a sentimientos erróneos. Es importante precisar esto y entenderlo. Que si hay pensamientos que no provienen de la sabiduría de Dios, nuestras acciones serán equivocadas. Y nuestros sentimientos y nuestras motivaciones serán equivocadas. Los pensamientos en nuestra mente son muy importantes, estimado amigo. Lo que pensamos determina lo que hacemos y lo que sentimos. Si aceptamos pensamientos erróneos, estos darán resultados erróneos, acciones, actuaciones, modo de pensar erróneo. Cuando Satanás vino a engañar a Adán y a Eva, empezó por decirle a Eva una mentira. Dios había dicho que si comían del árbol de la sabiduría, el árbol del bien y del mal, de seguro morirían. Esa era la instrucción de Dios. Pero ¿qué hizo Satanás? Tergiversó todo, manejó todo. Les dijo, no moriréis. Estoy parafraseando Génesis capítulo 3. Ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, sus ojos se van a abrir y ustedes van a ser como Dios y van a saber el bien y el mal. Y Eva aceptó esa mentira de Satanás porque fue una mentira seductora. ¿Cuántas mentiras seductoras, atractivas, vienen diariamente a nuestros oídos? Eva aceptó la mentira de Satanás, fue engañada por el pensamiento de que comiendo el fruto prohibido, ellos serían como dioses. Ese pensamiento erróneo la llevó a una acción errónea. Tomó la fruta y la comió. Este fue un acto de desobediencia. Adán desobedeció también a Dios. Esas acciones erróneas los llevaron a tener sentimientos de temor y sentimientos de vergüenza. Cuando Dios vino esa tarde a pasear y a conversar con Adán y Eva, porque lo hacía todas las tardes, ellos tenían miedo y trataron de esconderse de Dios. Recuerda la historia, usted, lo que relata la Biblia. Taparon su vergüenza con hojas de árbol. El Señor vino, construyó, elaboró vestido para ellos de pieles. Pero recordemos que para elaborar esos vestidos de pieles, tuvo que derramar sangre, en este caso de animales, para cubrirlos, para cubrir el pecado, para cubrir lo que había ocurrido. Ahora, veamos de dónde vienen los pensamientos erróneos. Esos pensamientos erróneos vienen de el corazón del hombre, que es la fábrica de pecado. Pero también vienen de Satanás, sí, y de su impío sistema mundano. La Biblia nos dice que Satanás es el verdadero gobernante del sistema mundano. Se le llama el Dios de este mundo. Y ese sistema mundano de Satanás se basa en el orgullo, se basa en la lujuria, se basa en la codicia y se basa en el egoísmo, que son cuatro tendencias que se imponen muchísimo en nuestra actualidad. Orgullo, lujuria, codicia y egoísmo. El sistema mundano se opone directamente a Dios, se opone directamente a la sabiduría de Dios. La Escritura dice
en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, en el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, y describe los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es aquí, amigo oyente, donde nosotros no debemos aceptar la sabiduría del mundo, la sabiduría que está ahí y que quiere invadir. Ya que vivimos en el mundo, querido amigo, estamos expuestos constantemente, esa es la verdad. Vivimos expuestos constantemente a los pensamientos, a las ideas, a las opiniones, a los valores del mundo. Y esos son pensamientos erróneos porque vienen de un sistema mundano de Satanás. Y eso es lo que vemos y lo que vivimos constantemente. Entonces es importante tener la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo en nosotros, porque de otra manera vamos a caer en esos pensamientos, ideas, opiniones y valores del mundo que están errados. Pensamientos erróneos porque vienen de un sistema mundano, un sistema donde Satanás prima. El aceptar la sabiduría del mundo nos lleva a pensamientos erróneos, nos lleva a acciones erróneas y nos lleva a tener sentimientos erróneos. Por ejemplo, el mundo dice, es lo que dice el mundo, los rudimentos del mundo. Dice que, por ejemplo, frases como vive para el día de hoy, porque solamente se vive una vez. Así que goza todo lo que puedas. Eso es lo que promueve el mundo, ¿verdad? Vive hoy plenamente, tal vez no haya un mañana. Solamente se vive una vez. Son rudimentos del mundo, son conceptos del mundo, conceptos que se han trabajado durante años y años y años, bombardeando la mente de las personas. Cuando el mundo dice vive para el día de hoy, cuando el mundo dice solamente hay una vida, así que hay que gozarla, vive cuanto puedas, Dios dice que hay otra vida después de esta, una vida eterna. Lo que hacemos en esta vida influye en nuestro destino eterno. Mira cómo el sistema de este mundo, la sabiduría de este mundo, implanta esto, pone esto sobre la mesa para que el hombre actual lo crea. Y el hombre actual se aleje del concepto real que Dios tiene. Mire, el mundo dice, si te gusta, hazlo. Atrévete, eso dice el mundo. Dios dice, si vives conforme a la carne, moriréis. Mira los conceptos tan distintos. Y el mundo o las personas creen lo que el mundo dice. Y estamos en una actualidad donde lo que me gusta, lo hago. Y es una libre expresión. El uso de la libre expresión promulga el mundo. Y a las gentes de este mundo les encanta esto porque es supuestamente libertad, entre comillas, es libertad. Pero no es libertad porque están siendo esclavos del pecado, esclavos del mundo. Por eso Dios dice en Romanos 8:3, es que si viven ustedes conforme a la carne, van a morir. Otro ejemplo, el mundo dice, diviértete mientras puedas. Después puedes tomar la vida en serio. Qué tremendo. Sobre todo se da en los jóvenes, cuando el joven piensa que nunca va a perecer. Y el joven escucha esa voz de la tendencia de este mundo, de este sistema pecaminoso. Diviértete mientras puedas. Estás joven, tienes toda la vida por delante. Después todo puedes tomar la vida en serio. Pero mientras tanto estás en una etapa en tu vida donde puedes desbordarte. Eso es lo que promulga el mundo. Y Dios dice, de acuerdo a la palabra Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los conceptos de Dios, los pensamientos de Dios que están plasmados en su palabra, discutirán frente a los conceptos o los rudimentos de este mundo. El mundo siempre tergiversará, irá haciendo lo contrario a lo que dice la Escritura. La sabiduría del mundo
pasa por alto el hecho de que haya que pagar un precio terrible por el pecado, tanto en esta vida como en la que viene. Nosotros somos responsables ante Dios. Somos responsables ante Dios por lo que hacemos en esta vida, ahora, día a día. Un día, el hombre tendrá que presentarse ante Dios para ser juzgado por lo que ha hecho en esta vida. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto lo registra Hebreos capítulo 9, verso 27. También debemos considerar, estimado amigo, que cada persona va a cosechar lo que está sembrando. El mundo dice, comamos y bebamos y alegrémonos que mañana moriremos. Uno de los errores que hay en esto es que generalmente la persona quizás no muere al día siguiente. En vez de eso, sigue viviendo y llega a cosechar los resultados amargos de malas acciones, de malas decisiones. Hay personas, recuerdo lo que afirmaba una mujer algún día diciendo, pastor, cuando era joven, yo caí en pecados que mancharon mi vida. Pecados secretos que los cometí cuando yo era adolescente. He venido a la presencia del Señor, he llorado, he derramado mi corazón. Que Dios me diera paz porque siento culpa. Y esta mujer se sentía atormentada por su vida pasada, porque había llorado y se había sencillamente remordido de lo que había pasado, pero no se había dado en realidad algo profundo. Querido oyente, querido amigo, Dios quiere que nosotros seamos sabios. Dios no quiere que sus hijos, estimado amigo, anden en la oscuridad, como hace la gente en este mundo, espiritualmente. Nosotros somos hijos de la luz y Dios nos dice, anden como hijos de luz. La Biblia dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y hay personas que viven de la manera errada. Hay personas que caminan sumergidos en la sabiduría de este mundo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La sabiduría de Dios, estimado amigo, va a poner los pensamientos correctos en usted. Aceptar la sabiduría de Dios, clamar por esa sabiduría, va a conducir a que tengamos pensamientos correctos, acciones correctas y sentimientos correctos. ¿Qué podemos hacer para ser sabios? Es la pregunta que surge ahora. Reconozcamos la presencia de Dios. Ese es un paso importante. Reconozcamos la presencia de Dios. No nos arriesguemos a vivir nuestra vida como si Dios no existiera. La Biblia dice el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Lo dice Proverbios capítulo 9, verso 10. Pero ¿cuál es el temor a Jehová? Ese temor a Jehová es tener una conciencia continua de que vivimos todo el tiempo en la presencia de Dios. Por eso recordamos quién es Dios y lo honramos como Dios. No queremos disgustarle ni entristecerle. A medida que las personas empiezan a vivir conscientes de la presencia de Dios, no se preocupará de lo que puede pasar o de lo que pueden decir otros. Estarán cada vez más interesados en agradar al Señor, en agradar a Dios,
Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, decía el apóstol Pablo, ser agradables al Señor. Qué importante esto. También, si pudiéramos tomar nota que el primer punto fue reconocer la presencia del Señor, podríamos decir que ese segundo punto sería pedir esa sabiduría a Dios. Nuestro Dios es todo sabiduría, toda verdad. Toda verdadera sabiduría viene de parte de Dios. Dios se deleita en dar de su sabiduría a aquellos que vienen a Él y la piden. La Biblia dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Estoy leyendo Santiago, capítulo 1, verso 5. Se lo voy a repetir. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Uno de los peligros más grandes para nosotros como cristianos es confiar en nuestra propia sabiduría, en vez de clamar a Dios y pedirle a Dios que nos dé de la suya. La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él va a enderezar tus veredas. Dice el capítulo 3 de Proverbios, fíate de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Otro punto sería empezar a renovar nuestra mente, estimado amigo, a renovar nuestra mente. Continuamente estamos expuestos a los pensamientos, a las ideas y a los valores de este mundo. Como que hay una influencia continua. Expuestos nuestros pensamientos a las ideas y los valores de este mundo. Antes de ser salvos, aceptábamos nosotros la filosofía del mundo, la sabiduría de este mundo. Por consecuencia, nuestras mentes se llenaban de pensamientos que eran errados. Ahora, ¿cómo podemos, estimado amigo, librarnos de estos pensamientos, de estas ideas erróneas? Nos libramos de ellos cuando renovamos nuestra mente, cuando de acuerdo a la palabra renovamos nuestros pensamientos. La Biblia dice en un texto muy conocido que usted lo ha leído, Romanos capítulo 2, verso 2. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo. Mira el consejo de Pablo. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que ustedes comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, la que es agradable y la que es perfecta. Ahí el término renovar significa cambiar algo, significa limpiarlo, rehacerlo completamente. Dios quiere que nuestras mentes sean renovadas, que nuestras mentes se renueven cuando reemplazamos pensamientos e ideas erróneas, pecaminosas, por la verdad de Dios. Recuerde lo que el Señor Jesús dijo: y ustedes conocerán la verdad, y esa verdad les hará libres. Cuando la verdad de Dios reemplace ideas erróneas, cuando la verdad de Dios reemplace los pensamientos erróneos del mundo, nosotros seremos transformados y llegaremos a ser semejantes al Señor Jesús. Ese es el camino que nos lleva a una vida feliz y con éxito. De hecho, en Cristo tenemos que plantearnos esa meta: ser semejantes al Señor, caminar a su semejanza, estimado amigo. Y un cuarto punto, si pudiera existir un cuarto, es que hagamos elecciones correctas. Si tenemos la sabiduría, el Señor nos permitirá tener elecciones correctas. Ser sabio no solamente es saber lo que Dios quiere que hagamos, sino es elegirlo y hacerlo. Hay grandes recompensas cuando elegimos y hacemos lo que Dios quiere.
Dice la palabra, si sabéis estas cosas, ustedes van a ser bienaventurados si las hicieren, dice Juan 13:37. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:17. Es Juan 13:17. Que el Señor permita que nosotros escojamos lo mejor, que podamos aceptar la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría de Dios conduce a pensamientos correctos, conduce a acciones correctas, por lo consiguiente conduce a tener sentimientos correctos. Querido amigo, el Señor nos llama para ser diferentes. El Señor nos llama para esto. Piense en esto que acabamos de decir, que el pensar correctamente, o sea, sabiamente, producirá acciones correctas en nosotros. Y esas acciones correctas producirán sentimientos correctos. Que el Señor permita que usted pueda venir clamando por sabiduría. Clamamos por muchas cosas en nuestro día, estimado amigo. Clamamos por la economía, ¿verdad? Clamamos por fuentes de empleo, clamamos por sanidades, clamamos por milagros. Pero ¿por qué no clamar para que nosotros encontremos esa sabiduría de Dios? No la sabiduría del mundo, no la que el mundo está ofreciendo, la sabiduría que viene de parte de Dios, la sabiduría que proviene del Señor. Qué especial es esto. Qué especial es cuando nosotros podemos caminar de la mano del Señor con un corazón sincero, con un corazón necesitado, con un corazón que depende completamente del Señor. Desechemos hoy la sabiduría de este mundo. Desechemos la sabiduría de este mundo. Si usted se encuentra, estimado amigo, confundido por diferentes circunstancias, venga delante de Dios y dígale: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para afrontar lo que yo debo afrontar diariamente, que diariamente afrontamos situaciones adversas o retos, que diariamente nos enfrentamos para encontrar desafíos para nosotros. Salomón pudo haber pedido riquezas. Salomón pudo haber pedido poder, haber pedido placeres, pero pidió a Dios sabiduría y lo hizo bien. Piense por un momento, estimado amigo, ¿cuándo fue la última vez que usted clamó por sabiduría? Honestamente y sinceramente, cuando usted clamó por esa sabiduría porque necesitaba usted poner su vida a cuentas o tomar mejores decisiones. Recuerde que la sabiduría entonces es el pensar correctamente y es hacer las elecciones correctas, y que la sabiduría viene de ver las cosas como Dios las ve. Acrecéntate en esto, en ver las cosas como Dios las está viendo. Al ver las cosas como Dios las ve, nos capacitará el Señor para comprender esa raíz de nuestros problemas y saber qué podemos hacer al respecto. Nos capacita para descubrir los principios que Dios nos da para llevar una vida feliz, una vida victoriosa, que también es el deseo de Dios. El deseo del Señor es que tengamos una vida en victoria y una vida libre de corrupción. Es posible caminar en esa santidad. Sí es posible, estimado amigo. Vamos a orar.
pidiendo esta sabiduría a nuestro Dios el día de hoy. Padre, gracias. Gracias por la palabra sencilla, especial, contundente. Señor, cuántas cosas encontramos, Dios, en el mundo que no obedecen a tu sabiduría. Te pedimos, Señor, que nuestros pensamientos, nuestras palabras, no estén guiadas por el hombre, no estén guiadas por la avaricia, que no estén guiadas por lo que queremos hacer en nuestra fuerza, sino que estén guiadas por la presencia de nuestro Dios. Padre, te lo clamamos hoy. Transforma nuestros pensamientos en pensamientos de bien, en pensamientos que glorifican y que exaltan al Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por cada vida que tiene hoy, Señor, ese compromiso de seguir adelante. Ayúdales en medio de este esfuerzo. Te lo pedimos hoy para gloria tuya, para alabanza tuya, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y tú das para cada uno abundantemente, porque tú eres el Señor grande y misericordioso. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza en esta mañana, para tu gloria y para tu honra en Cristo Jesús. Amén.